Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Simona Rozzo y quería compartir con vosotros este vídeo sobre el tema de mi tesis, que trata de malestar docente en educación infantil. Bueno, vamos a empezar sobre el por qué escogí este tema. Y como os podéis imaginar, soy profesora de educación infantil, especialmente en el primer ciclo. Y a lo largo de mi carrera profesional me di cuenta que la educación infantil es considerada un poco el patito feo de la educación, un poco por su carácter no obligatorio y un poco por la imagen de cuento de hadas que la mayoría de las personas tienen de la educación infantil. Si cerramos los ojos e imaginamos un aula de educación infantil, vemos niños pequeñitos, bonitos, que cantan, que pintan, que se lo pasan bien. Y vamos, no debería ser una tarea tan difícil trabajar con ellos, ¿no? Bueno, en realidad he conocido y conozco actualmente muchas compañeras que sufren un desgaste emocional que se podría considerar ya mucho más que malestar. Fueron estos dos factores, es decir, la falsa imagen que tiene la educación infantil y el alto nivel de desgaste en sus profesionales, que encendieron en mí las ganas de analizar con más profundidad las causas que estaban a la base de este malestar. Así que decidí convertirlo en mi trabajo de fin de máster. Así que me puse en marcha e hice un estudio a través de cuestionarios y entrevistas. En realidad era un estudio muy pequeño, pero me ayudó muchísimo en descubrir un abanico de causas mucho más amplio de lo que me esperaba. ¿Y qué descubrí? Descubrí que los conflictos y el malestar patente que se generan en el seno de la educación infantil solo son la punta del iceberg. Bajo el agua, la parte más sumergida es un malestar alimentado por muchos factores. Por ejemplo, relaciones con equipos directivos que no tienen una formación específica, una carga de responsabilidades enorme, la sensación de total desamparo por parte de las instituciones, un nivel de remuneración muy bajo, mucho más bajo que los demás niveles de educación, la mala práctica de los contratos temporales y el chantaje que hay detrás de estos contratos temporales y muchos más factores que ayudan a que el malestar docente se convierta en síndrome de burnout, el síndrome del profesor quemado. El síndrome de burnout afecta tanto la vida personal y la salud del profesor o de la profesora, así como la práctica docente dentro del aula. Probablemente os estaréis preguntando, ¿un profesor de educación infantil se diferencia mucho de un profesor de la ESO? Es decir, ¿su malestar es diferente del malestar de un profesional de otro nivel educativo? Bueno, hay aspectos que son comunes a todas las etapas educativas y hay muchos aspectos que son idiosincrásicos de cada etapa. Por ejemplo, en educación infantil podemos nombrar la ya citada baja remuneración y el carácter casi exclusivamente privado que tiene la educación infantil. Y todos estos factores juntos, los comunes a todas las etapas y los idiosincrásicos de cada etapa, juntos hacen que el malestar se convierta en síndrome de burnout. ¿Qué descubrí más? Descubrí que este tema presenta y ofrece un número de ramificaciones enorme y es imposible analizarlas todas en un único trabajo. Así que decidí centrarme en el papel que desempeñan los equipos directivos y las instituciones en crear las condiciones que favorecen el surgir del malestar. Cuando empecé a acercarme a este tema, era consciente de su impacto a nivel social y de instituciones. La educación infantil, la base de todos los demás niveles educativos, era la base de un castillo de naipes y revelar su fragilidad significa derrumbar todo el castillo. Pero pienso también que las cosas nunca cambian solas y a veces hace falta un pequeño empujón al proceso de cambio. Así que espero que esta investigación sea ese empujón que ayude
en mejorar las condiciones de mi categoría y ojalá de toda la educación española. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero vuestros comentarios y muchísima suerte a todos con vuestras investigaciones.